Hola, mis queridas almas en Reconexión, ¿cómo estáis? Hoy empezamos un nuevo espacio que se llama Entrevistas con Alma y vamos a inaugurarlo con Eva, ya la tenemos aquí con nosotras. Y vamos a hablar de un tema súper interesante que es biodescodificación animal. Hola, Eva, bienvenida. Hola, hola Carmela, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Bien, bien. Es Eva Vergara y bueno, yo la conocí hace unos meses, me parece una persona súper interesante, tuvimos unas conversaciones, la verdad es que muy fructíferas, ¿verdad, Eva? Nos acabábamos de conocer y estuvimos una hora hablando, ¿no? Yo creo. Sí, una cosa así, de estas conexiones así que salen súper bonitas y la verdad es que muy bien, muy bien. Ya veréis que es una mujer súper enriquecedora. Así que mira, te voy a invitar, Eva, si te apetece, a que tú misma te presentes y nos cuentes un poco a todas, pues, quién eres o a qué te dedicas o lo que a ti te apetezca contar de ti. ¿Cómo te presentarías? Pues bueno, un poco vamos a hablar del personaje porque te cuento que estoy en una etapa en donde estoy estudiando un poco eso, ¿no? El personaje que creemos que somos y lo que realmente somos. Y estoy pensando en escribir un libro que se llama Evas Mentira. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me Entonces encanta. voy a presentar a Eva, aunque Aunque Eva es mentira, qué toda bueno. la verdad del mundo, pero bueno, vamos a presentarla. Entonces, pues nada, trabajo como veterinaria y en este marco de la veterinaria es donde empecé con la biodescodificación en animales. Pues sí, llevaré 25 años en consulta y en consulta normal, clásica. Y en el 2000, alrededor del 2015, 2016, empecé con la formación de biodescodificación y ahí pues a partir de ahí empecé a mezclar un poco la biodescodificación con la veterinaria y de todo eso pues ha salido este nuevo proyecto, se llama Proyecto Linda, Ujú. en donde recibo pues eso, solicitudes de personas que creen que sus animales están somatizando un conflicto que pueden estar viviendo ellas. Entonces se ponen en contacto conmigo, yo les pido un montón de cosas, es verdad. Les pido un formulario, me rellenen, que me manden el árbol genealógico, que me manden, en fin. Es un estudio profundo, todo lo profundo que puedo hacer, para encuadrar, ¿no? En qué contexto, porque yo a la persona no la conozco de nada. Me está diciendo el síntoma de ese animal, pero yo me tengo que posicionar y para eso pues me manda toda esa historia, que en realidad es su historia inconsciente, básicamente, y ahí es donde podemos enlazar, ¿no? Luego pues ya quedamos, hacemos una sesión. Y Proyecto Linda, pues un poco como que ha derivado en Mensajes con Patas, que es un libro que escribí este verano, que es el libro que te comenté, Sí. y ahí estoy. Entonces, un poco es esa presentación, ¿no? Empecé como veterinaria y ahora estoy, no sé, como bruja, algo así. Como brujita de animales, ¿no? Qué maravilla. Bueno, y para las personas que no tengan ni idea de qué es la biodescodificación, yo, por ejemplo, no sé mucho, sé lo básico. Cuéntanos, para alguien que no sepa absolutamente nada, ¿qué es la biodescodificación? Pues la biodescodificación se basa en la medicina germánica del doctor Hammer. La medicina germánica es bueno, pues una revolución en la medicina, porque el doctor Hammer bueno, enunció las 5 leyes biológicas y básicamente dijo que cada enfermedad o todas las enfermedades vienen pues precedidas de un DHS, que es un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, que lo que hace es impactar en la psique, en el órgano y en el cerebro a la vez y desarrollar o
es un SBS, que es un programa biológico. Entonces, las enfermedades están circunscritas dentro de ese programa biológico. Es decir, cuando vivimos un evento dramático de esas características, yo me imagino que, para hacerlo de manera más gráfica, ¿no? Yo me imagino que es como un impacto energético y que te golpea y que va, pues, calando tanto tu cuerpo energético como tu cuerpo físico. Y de hecho, en el cuerpo físico es donde se manifiesta. Y la enfermedad es una parte de ese programa biológico. Entonces, esa es la medicina germánica y la biodescodificación. Es verdad que los de la nueva medicina germánica y la biodescodificación no se llevan bien, porque los hamerianos son, y deben de ser así, son muy puristas y se ciñen a lo que son las 5 leyes biológicas y no entienden de árbol genealógico ni de influencias inconscientes. Para ellos, el choque biológico lo has vivido tú y tú tienes que solucionarlo. Pero la biodescodificación añade, digamos, toda la riqueza del inconsciente, tanto el árbol genealógico, todo el legado inconsciente que te dejan tus ancestros, como todas las memorias inconscientes mientras que estuviste en el vientre materno, el proyecto y sentido que se llama, la función inconsciente que tus padres marcaron para ti, en fin, lo enriquece con el inconsciente. Y bueno, pues, entonces ahí no se ponen de acuerdo una rama y otra. Bueno, una rama y otra no, la biodescodificación realmente es una rama de la medicina germánica. Pero la verdad es que a mí el árbol genealógico es que me atrapó. O sea, yo hice el mío y descubrí tantas cosas que no puedo obviarlo. Y la biodescodificación es un poco eso, ¿no? Es basarse en esas leyes biológicas que se cumplen sí o sí, añadirles esa riqueza de tu inclinación inconsciente, porque realmente en el día a día nosotros, el 90% de las cosas que hacemos, que pensamos y que sentimos, no las decidimos. Y claro, todo eso yo creo que influye de manera brutal en el hecho de que tú, por ejemplo, tengas tendencia a tener cistitis o tengas tendencia a tener artritis. Para mí sí que es evidente ese peso. Vaya, mira, por ejemplo, ahora que acabas de decir, la artritis, por ejemplo, a nivel de biodescodificación, tengo una persona cercana ahora que la está sufriendo. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza eso? Pues va a depender un poco del lugar, pero es desvalorización. O sea, Desvalorización. cuando se Wow. tocan huesos, tendones, articulaciones, cartílagos, todo eso pertenece a mesodermo nuevo, que son capas embriológicas, y hablan de un conflicto de desvalorización, de no sentirse capaz, básicamente es eso, de no sentirse capaz, de no llegar, por eso los deportistas normalmente tienen problemas en las articulaciones o desgarros musculares. Todo lo que tenga que ver con el aparato locomotor tiene que ver con la desvalorización, y en el mundo deportivo es muy fácil que, Claro. enfrentándote a un rival, te ves que no eres capaz de ganarle, o te ves que no eres capaz de batir ese récord, y entonces se lesionan todo ese tipo de tejidos. Wow. Qué interesante, ¿no? Y esta parte que tú, claro, por lo que me estás contando, lo empezaste a aplicar en ti, ¿no? Empezaste a trabajarlo en ti misma. O sea, Sí. ¿cuándo se produce ese salto de decir, esto también está relacionado con los animales? Claro, pues porque es que cuando empecé la formación en biodescodificación, bueno, pues fueron 2 años. O sea, vas haciendo protocolos con las compañeras de formación y vas sanando cosas tú, te vas dando cuenta. Sanar, yo creo que es hacer consciente algo que era inconsciente, básicamente. Entonces, cuando te haces consciente de todas esas cosas, pues bueno, las vas corrigiendo y vas diciendo, pues esto no lo quiero en mi vida, o esto sí lo quiero. Y en ese periodo, pues vas integrando todo el tema del árbol genealógico y empiezas a comprender por qué tienes esas tendencias a
a que la opinión de los demás sea tan importante para ti, esas tendencias a lo mejor, yo qué sé, pues a no poder salir a la calle si no vas muy arreglada, cosas así, ¿no? Cosas que dices, oye, ¿por Sí. qué yo de toda la vida hago esto? Sí, que hay personas que lo hacen y personas que no. Claro, que cada uno tiene sus tendencias. Claro, claro, claro. Y entonces vas investigando y vas arañando en el árbol y vas viendo dramas que ocurrieron, que dejaron marcadas a las personas con las que tú estás conectada inconscientemente, porque luego el estudio del árbol genealógico se hace a través de las fechas que coinciden, ¿no? Entonces tú eres doble de fulanito, o de tu abuelo, eres heredero universal de tu bisabuela, en fin, son cosas que te marcan, porque no todos los integrantes del árbol están conectados tan directamente, ¿no? Hay como hay una información en la nube de la que tú te estás alimentando, ¿sí? Bien. Y claro, hay algunos que tienen más peso que otros. Y entonces, pues bueno, pues te vas dando cuenta de que hay muchos hábitos que tienes, que, que- 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 que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que son mentira en el sentido de que los has hecho siempre, siempre han formado parte de ti, pero puede llegar un día perfectamente en que digas, pues no, y cambias. Y Claro, no dejas de ser tú misma. Simplemente haces consciente algo y decides por qué camino tirar, ¿no? Normalmente el inconsciente siempre te lleva a un resultado, siempre el mismo, son repeticiones. En realidad el árbol lo que te indica son las repeticiones en tu vida. Y sobre todo aquellas repeticiones que te llevan a sucesos, conflictos que tú no deseas, tipo, pues eso, los maltratos, que te dejan las parejas, que cosas así, ¿no? Que se van repitiendo una tras otra, que dices, yo quiero a todo el mundo, pero es que sí, entonces esas repeticiones son las que salen a la luz y ahí es cuando tienes el poder de decidir o no. Entonces, cuando hice el árbol genealógico, que me fui a Valladolid, porque parte de la familia de mi madre era de allí, entonces pues a mí me gustó, me cogí unas vacaciones y me fui a un pueblo que yo no conocía de nada, al registro civil, claro, a ver qué es lo que había pasado ahí, sí. a cotillear, porque en realidad yo la verdad es que ahora, a vista de los años, ¿no? Digo, es que me gustaba entender todo eso, ¿no? Pero porque te afecta, porque te atañe a ti. Claro. En realidad es como cotillear en sus vidas, ¿vale? Si Mm. no si no es que tienes un vínculo genético con ellos, en realidad es que estás, pues eso, buscando y mirando qué les pasó, cómo se sintieron. Y hay cosas muy gordas. O sea, todos los árboles tienen, pues eso, mujeres que se han casado, o sea, que han tenido hijos sin estar casadas, en Mm. épocas del 1700, de 1800, Lo que de aquello 1900, suponía, claro, imagínate. Wow. claro, criadas que se han quedado embarazadas de donde servían. Bueno, todas esas cosas que luego, pues claro, los temas de la maternidad, que dan todas las alergias a los mariscos y todas esas cosas vienen de ahí. Entonces, a lo mejor tú eres alérgica al marisco y no puedes, y en tu árbol hay un evento de esas características en donde la maternidad se vivió de mala manera por eso, ¿no? Porque el padre no reconoció al hijo y la madre tuvo que vivir con el pueblo señalándola, ¿vale? Son cosas que marcan y que se quedan ahí, en la memoria celular. No me preguntes cómo, pero ahí está. O sea, es como algo que no se ha sanado en una vida de unas personas y como no se ha sanado, ha habido mucho dolor, se transmite a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranitos. Va pasando de generación en generación. Claro, porque es inconsciente. O sea, la fuerza del inconsciente es esa, es que no se sabe. Wow. Y entonces, pues bueno, ya te digo, yo me involucré tanto porque me pareció tan bonito que luego, pues, en el día a día de mi trabajo, empecé a ver cosas igual, empecé a ver repeticiones. La repetición que siempre, o sea, que siempre cuento es esa, ¿no? De la perrita diabética,
que el dueño era diabético. Y entonces yo, bueno, le dije, mira, su perrita es diabética. Venía la mujer a consulta, se lo dije, y explicándole qué es lo que tendría que hacer con la insulina y todo esto, me dijo ella, sí, 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 mi marido es diabético. Y entonces ahí me, Te saltó como la chispa, ¿no? De, ahí, wow. ahí, ahí hizo el clic. Ahí hizo el clic y dije, vaya, qué casualidad, yo pensé. Vaya. Entonces ella siguió hablando, ¿no? Y decía, es que la perrita con mi marido es, claro, yo en ese momento, pues bueno, lo escuché, ¿no? Pero luego ya empecé a atar cabos, porque las historias se repetían. Es que la perrita es que le sigue a mi marido a todas partes, es que se queda en el baño esperando a que salga, es que duerme con él. Eh, y bueno, ya solo por proximidad, esa perrita tiene que estar empapándose de la energía de ese hombre. Y Claro. si ese hombre era diabético y la perrita era diabética, pues a lo mejor tenía algo que ver. Claro, entonces aquí es donde entra en conflicto la medicina germánica y la biodescodificación. La medicina germánica dice que el perrito tiene conflicto, ¿vale? Vale, claro. Claro, en la biodescodificación se abre la puerta a que ese conflicto del hombre lo esté somatizando la perrita. Y ahí es donde... Claro. Entonces, realmente yo lo que estoy haciendo es investigar, simplemente, o sea, pregunto, oye, ¿qué ha pasado? ¿Y qué? Con la gente que viene a la clínica y con los que me contactan por internet. ¿Cuánto tiempo llevas con esta investigación? Pues empecé a publicar en Facebook de Proyecto Linda en el 2018. O sea que 2018. desde ese Proyecto momento. Linda, o sea que si a alguien le está interesando ya todo lo que nos estás contando, que estoy segura, para poder informarse o para poder seguirte en Facebook, Proyecto Linda, Ujú. ahí te pueden Sí, leer alguna cosa que vas publicando. sí. Luego, pues bueno, como el tema de las redes sociales es tan amplio, pues hice el canal de YouTube. Lo que pasa es que no tengo tiempo para estar subiendo vídeos y cosas así. Ahí está el canal, hay alguna cosita. ¿Cómo se llama el canal, Eva? Canal igual, Proyecto Linda. Proyecto Linda, muy bien. Y luego en Instagram, igual, he empezado con la cuenta de Mensajes con Patas, que es como se titula el libro, y ahí pues igual, voy subiendo cositas y poco a poco. Y si a alguien le interesa comprar tu libro, ¿cómo podríamos hacerlo? En Amazon. En Amazon directamente escribimos Proyecto Linda. No, no, Mensajes con patas. El libro es Mensajes con patas, ¿no? ¿No tienes alguno por ahí para que lo podamos ver? Pues sí lo tengo, pero me tengo que levantar. Ah, vale. Vale, pues luego si quieres al final nos lo enseñas. Pero bueno, ya lo tienes impreso, ¿no? Porque en verano cuando hablamos estabas imprimiéndolo. Sí, 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 sí lo tengo. Ya lo Sí, puedes distribuir, ya nos puede llegar a casa sin problema, ¿no? Desde Amazon. sí. Muy bien. Pues, pues la verdad es que qué interesante todo esto que cuentas porque es algo como muy rompedor, ¿no? Supongo que en la veterinaria clásica esto será como una locura, ¿no? Tus compañeros no sé qué opinan de todo esto. No lo sé. Nadie me lo ha dicho. Yo solo me suelo juntar con veterinarios que entienden que sí y que están Mm, haciendo otro tipo de terapias alternativas, tipo, pues eso, acupuntura, medicina china. Hay gente que está aplicando la medicina germánica pura mm. a los animales también. Todo esto de las flores de Bach. Sí, sí, en el mundo de la veterinaria hay muchos veterinarios alternativos, muchísimos, tanto en España como en Sudamérica, que es con los que hago más contacto. Pero me junto con ese tipo de veterinarios, la verdad. Los otros no sé, no me han dicho nada. No me dan idea. Claro, imagínate, ¿no? Algo que, o sea, una disciplina que supongo que a ti en la universidad te hablaron solo de la parte física, ¿no? Había que tratar al animal, síntomas, tratamientos, protocolos y ya está. Claro, sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que esto es como de la medicina igual. O sea, eh, estamos tratando a la persona o al animal fragmentado. O sea, cuando tú tratas un síntoma, estás tratando una cosa que aislada y no lo estás involucrando en
la totalidad de la persona, de toda su dimensión. O sea, y además, aparte, bueno, la medicina se piensa que solo somos un cuerpo físico y claro, para nada. O sea, es... Claro. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Sí, es verdad. Estamos empezando en muchas cosas, ¿eh? Se están abriendo muchos caminos ahora. Sí, gracias a Dios. Claro. Ahora yo creo que la salud empieza a estar en manos de las personas. Sí, por fin. Es Por cierto. fin. Empezamos como a tomar conciencia ya de que somos nosotros responsables y que no es solo lo que comemos también, como nos han dicho muchas veces, sino que es lo que comemos por aquí y por el corazón, ¿no? Son los pensamientos, son cómo entendemos la vida, todo eso afecta muchísimo también al cuerpo. Y supongo que los animales también será igual. Sobre todo de cómo viven la vida sus dueños, ¿no? Es lo que tú estás descubriendo. Bueno, en este caso sí, o sea, aplicado a lo que es la somatización en animales de conflictos de las personas, sí, evidentemente, cuando hay una persona que tiene muchos problemas, no siempre sus animales están enfermos. Esto lo veo yo. Ah, mira, Es qué decir, interesante. no, para nada. O sea, hay personas que tienen muchísimos conflictos, eh, pero sus animales están de lujo. Y no sé, realmente ya te digo, sigo investigando porque hay muchísimas incógnitas y no siempre se dan los mismos patrones. Hasta ahora lo único que he podido seguir es eso, ¿no? Que cuando hay una enfermedad en un animal, yo hago la pregunta al propietario, oye, ¿ha pasado un conflicto de este tipo? Unos me dicen que no, otros me dicen que sí, y cuando me dicen que sí, pues valoramos, ¿no? Cuándo se ha producido el conflicto, qué intensidad ha tenido, si cuadra con la somatización. Pero no tiene siempre que ver el mundo de la persona con el animal. Y luego hay animales, por ejemplo, que por sí mismos son súper sensibles, que tienen sus propios conflictos. Los animales tienen sus propios conflictos, por supuesto. De hecho, ahora mismo los animales que ni siquiera pueden soltarse para correr, porque está prohibido, Madre hay mía. animales que tienen muchísima energía y que tienen que estar atados y no pueden eliminar esa energía sobrante que tienen y es brutal, ¿no? Porque al final la ansiedad empieza a crecer y bueno, y luego pues el hecho de que la mayoría están castrados y hay pues eso, mucha obesidad y los animales, yo lo decía ayer, han cambiado su libertad de alguna manera por un bienestar, entre comillas, un plato de comida, ¿no? Oh, Porque un animal antiguamente, y no tan antiguamente, que yo lo he vivido aquí en la ciudad donde vivo, Fuenlabrada, los perros estaban sueltos. En los polígonos se veían los perros andando por la carretera, en los campos. Ahora tú no ves un perro suelto, porque evidentemente está prohibido por el peligro que entrañan las carreteras. Pero claro, esa vida que tenían de libertad y de hacer su vida ha dejado de existir. Ahora no hacen su vida, ahora hacen lo que les permitimos que hagan. Y claro, hay mucha patología asociada a eso, aparte de pues, la alimentación, evidentemente, que es muy procesada. mm. En fin, tienen sus historias. Vaya. Es un ámbito, imagínate, si nosotros estamos limitados, ¿no? Imagínate ellos que dependen de nosotros. Sí, la verdad es que yo con Tokio, yo tengo bueno, Tokio, te mandé la foto de mi perro y él es un espíritu libre, yo sé que es así, él le encanta correr, estar suelto, libre, pero es que ha llegado un momento que, claro, es que al final tienes un problema, pues con la policía. Al final, pues te lo traen pues es que el perro está en el pueblo, pues entonces, claro, tienes que empezar a tomar medidas. Y yo personalmente también me veo como con esas ganas de permitir a mi animal que viva libre, feliz, suelto y la vida social, o sea, lo que pone la sociedad, ¿no? Entonces estamos ahí. Bueno, y yo tengo suerte que vivo en el campo, que Tokio tiene aquí 1000 metros cuadrados para correr, pero un perro que vive toda la vida en un piso, es que demasiado Claro, bienestar. vive toda la vida en un piso y cuando sale a la calle sale atado a la correa. Mm.
Y algunos con juzgar. ¿Y qué podrían hacer esas personas que tienen estos animales así para que sus animales estén mejor? Es que lo único que puedes hacer un poco es, pues, llevártelo a la sierra, llevártelo a la montaña, llevártelo, pues eso. Ahí, a ver, pues no sé si está permitido soltarlo en la montaña, ¿no? Imagino que haya también sus reglas, yo qué sé. Ya, Pero claro, es lo único que se podría hacer. Es decir, vale, estar la semana ahí cumpliendo, si estás en una ciudad viviendo, tienes que cumplir así, la convivencia es así, pero luego, pues el fin de semana coger y que el animal disfrute, el animal y que las personas disfrutemos, porque el contacto con la naturaleza cada vez está siendo más importante para nosotros y para los animales, ¿eh? mm, mm, es cierto, es verdad. Oye, Eva, ¿hay algún caso así que hayas vivido con algún animal que te haya impactado mucho, en esto de la biodescodificación y que te apetezca compartir con nosotros? Pues, sí, claro que sí. Está, bueno, pues el caso de Astral, que siempre lo cuento, es una gatita que vino con las orejas amarillas. Tengo una conferencia que di hablando de ese tema en YouTube, en el YouTube de Proyecto Linda. Eh, bueno, pues, ella vino con ictericia, que son cuando la piel se tiñe un poquito de amarillo. Y bueno, pues la estuve mirando, hicimos el tratamiento que pertinente, pero luego al final pues le pregunté yo por mi curiosidad, ¿no? Y tampoco puedo preguntar a todo el mundo, pero bueno, la mujer que la trajo era muy cercana y le pregunté, porque la ictericia tiene que ver con un problema hepático, de conductos biliares, y es un conflicto de rencor en el territorio. Entonces le pregunté, ¿qué ha pasado en casa? Bueno, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y me dijo que sí, y le dije, ¿qué ha pasado en casa que ha generado tanto rencor? Y la mujer se echó a llorar. Guau. La mujer se echó a llorar y me contó, pues, un periplo de situaciones dramáticas con su hija, que sí, que habían generado mucho rencor y que, bueno, que a día de hoy se habían solucionado y por eso, Astral traía, porque normalmente determinados conflictos, cuando se solucionan, es cuando aparece la sintomatología. ¿Cuándo se Entonces, soluciona el se conflicto? soluciona el conflicto, Guau, qué interesante esto, ¿no? sí. De hecho, mira, había un gatito también que me lo trajeron y estaba obstruido. Estaba inflamado, tenía cistitis con un poquito de arenita que se había generado en la orina. Y bueno, pues yo pregunté, igualmente era una pareja, y le digo, "Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?". Pues nada, nada, pues es que igual, si es que todo igual. Que me he ido el fin de semana. Me he ido el fin de semana y, y vine el domingo y el lunes hizo pis con sangre y empezó con todo esto. Entonces, bueno, básicamente el gatito lo que había sufrido era un conflicto suyo, evidentemente. La mujer se había ido el fin de semana y para él era su mamá, Ostras. y había sufrido un conflicto de abandono. Se había sentido abandonado, no sabía si su mamá iba a volver. Y, Guau. y cuando volvió, entonces es que apareció la sintomatología, la inflamación. Y entonces, cuando hay un problema grave, como el que has hablado antes de ictericia o algo así, ¿cómo se soluciona? Si realmente el problema en la casa ya ha terminado, ¿cómo se soluciona el problema con el animal? Claro, en principio, aquí está la disyuntiva de ser respetuoso con los procesos que están ocurriendo en el cuerpo y ser intervencionista. O Mm. sea, empezar a medicar para esto, para lo otro, para antibiótico, antiinflamatorio, corticoide, o sea, todo lo que se pone, Mm. todo lo que se debe de poner, vamos. Ya. O entender
que esto es lo brutal de Hammer, ¿no? O sea, entender que es un proceso y acompañarlo. Claro, Wow. entonces sí, el animal puede estar con las orejas amarillas, vale, puede estar inapetente, vale, pero es el cuerpo, la sabiduría del cuerpo le está llevando a eso y sabemos que por la segunda ley, que es la ley bifásica, sabemos que eso va a terminar, ¿vale? Pues es una fase en donde se da una fase diurética y la inflamación va a terminar y luego pues se va a regenerar los tejidos que han estado implicados. Entonces, ¿que está deshidratado? Bueno, pues acompañar esa deshidratación o sea, se puede acompañar de una manera respetuosa. De hecho, todo el tema de, por ejemplo, no es la acupuntura, es estas cosas que se dan, la homeopatía. Sí. La homeopatía, por ejemplo, acompaña muy bien, Mm. ¿vale? Porque no corta el proceso. Tema antibióticos, corticoides, todo eso son sustancias simpaticotónicas que lo que hacen es revertir las dos fases. Es decir, cuando se da, a modo general, cuando se da el DHS, que es el bioshock, el evento dramático, se entra en una fase simpaticotónica, donde el sistema simpático se activa y cuando se soluciona el conflicto, cuando ha llegado la dueña, eso pasa a parasimpático. Y en esa fase parasimpática es cuando aparece la sintomatología. Entonces, cuando tú das un antibiótico o cuando tú das un corticoide, que son sustancias, ya te digo, simpaticotónicas, lo que haces es que cortas esa segunda fase y vuelves a ponerla en fase primaria. Entonces, es verdad que se curan, es verdad que siguen para adelante, muchos, otros no, claro, otros vuelven a recaer, pero ahí está la disyuntiva de la medicina veterinaria y de Sí. la medicina humana, ¿no? Intervenir o acompañar. Es interesantísimo esto que estás contando, ¿eh? Porque claro, tenemos tan metido en la cabeza que cuando hay un síntoma hay que hacer algo, Bien, que simplemente permitir que el síntoma siga y acompañarlo es algo que nos rompe los esquemas totalmente. claro. Eh, es algo que sí que es yo escuché cuando escuché una charla de medicina germánica y esto me impresionó muchísimo, sobre todo esa idea de que cuando no permites que el proceso termine, vuelves otra vez al principio, no dejas acabar el ciclo, entonces estás como perpetuando tu propio problema, ¿no? Claro, claro, exactamente, lo cortas, lo cortas. Y luego también está el tema de los raíles, ¿no? El hecho de las pistas sensoriales, que esto es súper importante. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil en animales, es muy difícil de encontrar esos raíles, que son simplemente cuando ocurre el DHS, todo lo que tus sentidos capten, a través de la vista, el oído, un sonido, si en el tacto, si tienes, por ejemplo, unos guantes de látex. El látex, por ejemplo, cuando mismamente, ¿no? El tema de los sanitarios, porque tienen todo el rato el guante de látex puesto. Si en ese momento ellos sufren un conflicto, todo lo que están percibiendo, y en este caso el tacto con el látex, pues se queda grabado. Y eso se considera un raíl. Entonces, cuando entran en contacto con esos raíles, que puede ser el látex, que puede ser un sonido, aunque no haya el DHS, aunque no exista ese conflicto, se vuelve otra vez a reintroducir en la primera fase. ¿Vale? Es Es como que se como un activa. detonante, ¿no? Exacto, es un detonante. Entonces hay muchas alergias que tienen que ver con todo esto. Y, y bueno, pues son cosas que no se tienen en cuenta en la medicina clásica para nada. Se trata la alergia con antialérgicos, ¿vale? Pero hay otra forma y conforme nos vayamos abriendo un poco a esta perspectiva, pues yo creo que estaremos más sanos, digo yo. Sí, sí, yo estoy convencida. Esto que has dicho del DHS, vamos a especificarlo un poco mejor, porque no sé si ha quedado claro. A mí una cosa que me impactó mucho es que es un conflicto que se vive en soledad, ¿no? Cuando tú vives algo fuerte, ahora como humano, ¿no? Vives algo fuerte y no se lo cuentas a nadie, eso es súper importante, ¿no, Eva?
Sí, sí, claro. Se tienen que darse esas tres características y una de ellas es que se vive en soledad. Que no lo compartas con nadie o que realmente que te sientas solo frente a eso también. Porque tú lo puedes compartir. Puedes decirle, pues me ha pasado esto, pero si sigues solo ante eso y no ves solución y le das vueltas y no encuentras apoyo y también sigue siendo soledad. Es decir, es como que tú acometes algo que te sobrepasa y realmente no. Mm. Vale. Entonces, es importante, se dice, en medicina germánica se dice que el Bioshock no se puede echar para atrás, en el sentido de que es visceral, es biológico, es decir, te impacta algo y por mucho que tú intentes quitarle hierro al asunto, porque como es dramático, inesperado y vivido en soledad, pues lo lógico sería pensar, bueno, pues intentar hacer que sea menos dramático, intentar que vivirlo acompañado, pero una vez que el VHS impacta, ha impactado en los tejidos y ha impactado en el cerebro y sigue su camino. La cosa está en que el tiempo que tú mantienes activo ese DHS, eso sí que puedes un poco, yo pienso que sí que se puede manipular en el sentido de que si te das cuenta de que hay algo que te está rondando la cabeza, que no dejas de masticar ese pensamiento, que te sientes mal, sabes perfectamente que estás en una fase activa, que se llama, ¿no? Una fase simpático-tónica, porque estás en estrés, porque estás en alerta, porque estás intentando solucionar eso que te tiene las 24 horas ocupada, ¿vale? Entonces, cuando te das cuenta que estás ahí, bueno, puedes seguir ahí y entonces la masa conflictual va a seguir aumentando porque la masa conflictual es la intensidad del DHS por el tiempo que se mantenga activo. Es decir, si tú has vivido un impacto y estás un día, evidentemente el síntoma va a ser muchísimo menor, eh, va a ser más moderado que si tú te estás una semana dándole vueltas a eso y estresada, Mm. todo el rato pensando en eso. Cuando llegue la fase y lo haya solucionado a la semana, cuando llegue la fase de reparación, el síntoma va a ser mucho más severo, la inflamación va a ser mucho más severa que si tú hubieras resuelto en un día. Claro. Podemos, de alguna manera, siendo más conscientes, atajar un poco ese tema de la masa conflictual, porque depende de esos dos factores, la intensidad del evento y el tiempo que esté activo. Entonces, la intensidad del evento es muy difícil porque, a ver, el fallecimiento de una persona, ahí no puedes hacer nada, que hayas visto algo, que te hayan dicho algo, que ahí no puedes hacer nada porque el impacto es así. ¡Pum! Mm. Pero bueno, de alguna manera, saber que te encuentras mal y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué puedo hacer con esto que me tiene sacada de lugar, que me tiene... e intentar disminuir de alguna manera el tiempo para poder solucionarlo cuanto antes y sentirte acompañada, buscar ese acompañamiento de alguna manera. Yo creo que ahí tenemos un poco de mano en ese sentido. Y además sabiendo, como nos estás contando ahora, que todo eso va a influir sobre nuestro animal, sobre nuestra mascota, a mí eso me hace reflexionar mucho, ¿no? Porque cuando tú estás mal una semana dándole vueltas a algo, al fin y al cabo, tu animal está llevándose todo eso también, de alguna forma. Sí, pero no siempre. Eso no es así. Vale. No es así. No tiene por qué un animal somatizar siempre tus conflictos. Cuando una persona tiene un conflicto y tiene animales, tenga que estar pendiente de su conflicto para que no le afecte al animal, para nada. O sea, tiene que estar pendiente de su conflicto para que no le afecte a ella. Lo primero, Muy lo bien. primero. Mm. Sí, que luego ya ellos también tienen sus conflictos, porque claro, no es solo lo que a nosotros nos pasa, ellos también, por ejemplo, yo tengo a Tokio, pero también tengo a Bribón, que es un gatito, y ahora ha llegado Ginger, que es otro gatito pequeño. Entonces, claro, ahora hay tensiones en la casa entre ellos, ¿no? Entonces, por ahora están separados, estamos haciendo como muy tranquilamente para que ellos se vayan adaptando, pero eso le puede generar un conflicto a cualquiera de ellos.
Sí, claro. De hecho, la vida de ellos es la interrelación entre distintas especies, su territorio, claro, es que eso, la comida, su siesta, su descanso, sus cosas, eso es algo vital para ellos y entrar en conflicto cuando hay otro animal. De hecho, muchas veces cuando se introduce un animal en casa, no te lo quita nadie esos 2 o 3 días de estarse bufando. Mm. Oye, esto es mío, no vas aquí quien manda soy yo, o sea, se lo tienen que decir clarito, clarito, por si acaso el que viene no se ha coscado, pero Claro, claro. Esa manta es mía, que lo sepas. otra cosa que el que viene diga: "Sí, vamos", ¿sabes? O sea, también Ya. depende de su personalidad, de su energía y de sus ganas de guerra. Sí, sí. Cada uno los animales tienen sus personalidades como las personas. Eso es verdad, eso es súper bonito, porque yo he tenido varios perros, varios gatos, es que cada uno es único, es que es igual que las personas, ¿eh? Sí, Y sí, y sí. y tienes que aprender a tratarlos diferente porque Tokio no tiene nada que ver con Nilo, el perro que teníamos antes, son totalmente diferentes. Tokio es súper sensible, cuando le dices cualquier cosa, es que le ves que le afecta todo un montón, y en cambio a Nilo le podías decir lo que le dijeras, que le daba igual. Claro. Sí, 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 absolutamente. Cada uno es de su padre y de su madre, claro, sí. Es verdad, sí, Pero sí. sí que es cierto que entre ellos tienen sus cosas, claro. Y aparte de, pues eso, por ejemplo, el gatito que te cuento, ¿no? De estar siempre pegado a su mamá humana, y esa persona, pues irse un fin de semana con las amigas y él vivirlo de esa manera. Fíjate. Fíjate. Claro. Y a lo mejor otro gatito se queda tan tranquilo y no le importa, pero Exactamente. mm, O perros que se dejan en residencias 15 días, una semana. Hay algunos que no les pasa nada y hay otros que vienen con unas neumonías o con una gastroenteritis que tela marinera. claro. Y todo eso es emocional, claro, no es solo físico. Normalmente suele ser por el estrés, sí, porque hay algunos que no lo llevan bien. O sea, toda la vida con tu familia y de repente te encuentras en una jaula de 4x4 o de con suerte y con gente desconocida, Claro. a cualquiera le pasaría, ¿no? O sea, es tremendo, es que nos tenemos que poner también en su lugar. Mm. Hay algunos, es lo que decías tú, hay otros que no. Pues bueno, pues vale, pues una semana, pues vale, y luego ya retomo. Se lo toman bien, Sí, y como si nada, pero hay otros más es verdad, sensibles. es verdad. Y esto que contabas al principio de cuando te llega una persona nueva que tiene un problema con su mascota y le pides su árbol genealógico, es el árbol genealógico del humano, ¿no? El que tú le pides realmente. Sí, 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 no, el Y árbol de las también mascotas no. del animal no, ¿no? No, porque nadie, ahora mismo, excepto los perros de raza que tengan así como su pedigrí, pero tampoco podrían saber qué es lo que les ha pasado a sus padres o a sus abuelos. Tema de enfermedades, sí, porque sabemos el tema, pues sí, pues el padre tenía displasia o el padre tenía, eso sí, pero no, eventos que le hayan pasado a sus padres o a sus abuelos no se saben. O sea, imagínate qué campo más enorme está todavía por descubrir, Eva, ¿eh? Porque igual que a nosotros nos afectan todos nuestros ancestros, es que seguro que a los animales también les afectan todos sus ancestros. Claro, claro. Claro, de hecho, hay muchos problemas de comportamiento que, bueno, nosotros decimos, bueno, es que esto se repite muchísimo, ¿no? Cuando se adopta un perrito es muy miedoso, al punto de que no quiere salir a la calle, de que cualquier ruido ya le está, no quiere andar, o sea, hay problemas de comportamiento importantes en muchos perros. Y lo de los petardos ni te cuento, pero bueno, que se me ha ido. Sí, Que, siempre se suele decir que es porque les han maltratado. O sea, sí, es que tiene mucho miedo porque le han debido de maltratar. O sea, no, ya lo traen, ¿no? ya lo traen. Y dentro de una camada siempre suele haber esos arquetipos, ¿no? Del perrito que es el jefe, suele ser el primero, el más grande,
el que come el primero, el que se alimenta el primero, el que pisa a los otros hermanos, y ese es el más fuerte, el más fuerte. Y luego, pues está el arquetipo del débil, el perrito que ha nacido y con suerte la han sacado adelante, aunque la madre no le daba de mamar y porque ha estado en una familia si no se hubiera muerto, ¿sabes? Y ese pues sigue así toda su vida, pues débil. Wow. Y muchos de los perritos nacen así, miedosos, nacen así y nadie les ha maltratado. Lo que pasa es que tienen esa memoria que no sabemos de dónde. Claro. Pero algo se podrá hacer, ¿no? Por ese tipo de animales, ¿o no? Pues es que el miedo es muy, muy difícil, fíjate, en personas. O sea, yo cuando trabajo y acompaño a personas, tenemos el protocolo del miedo, en donde pues empiezas a sentir tu cuerpo, localizas dónde sientes el miedo, si es en el estómago, si es en la garganta, y es esa energía donde se posiciona, ¿no? Y entonces a base de respiraciones, a base de ponerle conciencia, de drenar esa energía, pues vas procesando esos miedos, el procesamiento de los miedos que se suele hablar, ¿no? Y aún así, y aún así, Cuesta. cuesta muchísimo. O sea, si tú tienes miedo a, yo qué sé, a ponerte delante de una cámara o tienes miedo a los hombres o tienes miedo a los perros, sí, puedes hacer tu trabajo, puedes hacer y poco a poco, pero es un trabajo porque el inconsciente está en modo supervivencia, con los miedos es cerebro reptil, o sea, saltan las alarmas. No es tanto como algo que tú puedas racionalizar, ¿no? Pues porque voy a tener miedo a esto, ¿no? Si realmente es todo el inconsciente que tiene ahí su descarga. Entonces, es difícil y con un animal, pues bueno, se emplean métodos de etología, o sea, métodos de, que yo sepa, que no soy etóloga, pero que yo sepa, pues el método de inmersión es uno de los que nos enseñaron a nosotros en la facultad cuando estudiamos aquello, y es que es sumergir al animal en un medio lleno de lo que tiene miedo. Es decir, si tiene miedo a las personas, tú le llevas a un centro comercial y le mantienes ahí hasta que el umbral le baje tanto, o sea, hasta que vea vale, está expuesto a eso y no le pasa nada, no se ha muerto. Y es un día y otro día y otro día hasta que el animal pues deja de reaccionar a eso. Es una de las posibilidades, hay otras, ¿no? Hay otras que es haciéndolo poco a poco. Incluso hay etólogos que trabajan con medicación, con ansiolíticos. Entonces lo que hacen es que bajan la ansiedad del animal, le exponen al estímulo que tienen miedo y como está drogado, entre comillas, Mm. lo acepta mejor. Entonces le van introduciendo cada vez más ese estímulo, hasta que ya bueno, pues se va bajando la dosis de la medicación y bueno. Pero es una tarea bastante complicada, los miedos de los animales. Sí, es súper interesante todo lo que me estás contando hoy, la Y verdad. luego está la idea más loca de todas, que es la de la comunicadora o la comunicadora, digo comunicadora porque la verdad que solo conozco comunicadoras mujeres. Ah, ya conozco un hombre, mira. Pues mira, los comunicadores entonces, Sí. que bueno, pues que hablan con el animal. Mm. Ay, cuenta un Y, poco esto, porque yo sí que lo conozco, pero seguro que hay gente que no sabe lo que es la comunicación animal. pues la comunicación animal eh, no soy a lo mejor la más indicada, pero bueno, pues lo que yo conozco es personas que tienen esa capacidad de transmitir al animal imágenes, porque ellos se comunican a través de imágenes. Entonces, si tú tienes la capacidad de transmitirle una imagen y recibir la imagen que él te está emitiendo, pues puedes hacerle llegar de alguna manera esa comunicación y bueno, pues no sé cómo podría ser, porque yo desde luego sí que asistía, por ejemplo, a un curso de Laila del Monte, que es una de las comunicadoras más famosas
y más antiguas, ¿no? Que hay. Ella trabajaba sobre todo con caballos. ¿Española? Laila del Monte habla español. Mm. Yo creo que ha vivido en España, pero no la ubico aquí en España. No sé, creo que es norteamericana. Ella dice es eso, que es a través de imágenes, porque ellos no tienen un lenguaje, claro, no tienen un Mm. lenguaje. Entonces, cuando por ejemplo un caballo tenía miedo de algún cuidador o tenía miedo de una carrera, no quería saltar algún obstáculo, pues ella se comunicaba con él y entonces le venía la imagen de eso, de ese cuidador que le estaba haciendo daño, o le venía la imagen de ese obstáculo que el animal se resistía a saltar. Entonces, bueno, pues entonces ella se lo decía a la persona, al dueño del caballo, ¿no? A la persona que se encargaba del caballo, pues mira, me dice esto, ¿no? Me dice que esta persona le está haciendo daño, o me dice que tiene miedo de este obstáculo, o entonces, claro, podían solucionarlo, podían solucionarlo. Incluso se ha utilizado la comunicación animal para encontrar animales perdidos, porque Mm. se comunicaban con el animal, entonces el animal, digamos, de alguna manera, daba la imagen de dónde estaba, ¿no? Si estaba en un descampado, si estaba en algún lugar donde hubiera vallas o cosas así. Entonces, no sé qué eficacia ha tenido todo esto, la verdad, pero sí que he oído algún caso en donde han podido encontrar al animal por eso, ¿no? Por esa comunicación. Perdona un momento, Eva, es que se me va a Sí. acabar la batería. Y luego, pues eso, pues la comunicación animal utilizada para ayudar al animal con una enfermedad. Es decir, qué es lo que le está pudiendo pasar, cuál es el estrés le está generando eso. Entonces, eso es un campo súper bonito. Mm. Con las personas más sensibles, con estas capacidades, la verdad es que hay muchas y muy buenas, pero sí que es verdad que, que hay personas que quieren, pero que con toda su buena voluntad, la verdad, pero que ahí, en esa comunicación, hay que tener, porque son ideas, o sea, son pensamientos, son imágenes que te llegan, no sabes si son del animal o son tuyas, es decir, hay que tener un filtro, no sabes si qué parte de ti, de tu mente, está diciendo algo que tú crees que está diciendo el animal. Es decir, Sí. eh, no es una cosa fácil. Y cuando hay una persona que vale, es muy fácil de demostrar. Muy fácil de demostrar porque es evidente que el animal todo concuerda y todo encaja. Pero hay veces que, bueno, ahora hay muchos cursos de comunicación animal y la verdad que es muy bonito y nos encantaría a muchos. Yo, por ejemplo, lo hice, pero no tengo esa capacidad. Hay personas que sí. Está muy bien también hablar de esto porque yo conocí a un comunicador animal hace unos meses en una feria que hubo aquí que se llama Ecoaltea, que es una feria que hacen en Altea, aquí en Ujú. Alicante, y hubo una charla de una veterinaria holística que hay aquí también maravillosa, y entonces uno de los chicos que trabaja con ella es comunicador animal. Y él nos contó unos cuantos casos también increíbles, algunos de ellos también eso, de animales perdidos y él decía, yo entro en estado de meditativo y hago la conexión con ese animal y el animal le decía dónde estaba. Y incluso esto me llamó mucho la atención porque contó el caso de un animal que decía, no, es que no quiero que me encuentren, es que no quiero volver a esa casa. Y eso me dejó muy impactada, ¿no? O sea, Claro. y muchas ayudas también pues, problemas de la piel, que tenía un gatito, creo que contó, y era porque estaba muy estresado, porque había una persona nueva en la casa, que él sentía como que le había invadido y no estaba bien, ¿no? Y eso fue gracias a este chico, ¿no? La comunicación animal. Qué Mm. bueno. Así que sí, es un campo, lo más loco, dices tú, ¿no? Pero es Sí, sí. apasionante, ¿eh? Claro, claro.
Es que es información, todo es información, saber qué está sucediendo ahí. Es que en realidad el problema que tenemos es que vamos a ciegas con todo. Claro. Pensamos que las dermatitis son un problema de piel y resulta que Hola, hola, hola. Se nos ha cortado la conexión con Eva. Hemos perdido la última parte de la grabación. Hemos vuelto a conectar otro día. No teníamos voz con Eva, no se la escuchaba. Y esta es la tercera vez ya que nos conectamos. Y vamos a intentar terminar la entrevista porque estamos hablando de un tema súper interesante como es la comunicación animal. Y no sé si hay algo más, Eva, que te apetezca compartir o de lo que te apetezca hablar antes de terminar la entrevista. bueno, pues yo creo que hablar de los duelos, del reflejo que los animales hacen de nuestro interior sería un buen final. Mm, muy interesante. Eh, bueno, pues últimamente, claro, estás siempre en observación con estas cosas, ¿no? Estás como al acecho de la información que te llega y últimamente sí que estoy viendo casos en donde el animal fallece y la persona no puede pasar página. Es como muy doloroso, deja las cosas del animal durante meses, no tira el cacharro del agua, no tira la camita. Y bueno, pues la preguntas y no puedo, me acuerdo mucho. Entonces, es lógico y normal porque es un ser querido, igual que cualquier otro familiar, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, siempre hay familiares que nos cuestan más que otros, a lo mejor, ¿no? Y el duelo lleva siempre su proceso, pero cuando hay un exceso, cuando hay un bloqueo, que eso se ve porque la persona no avanza, no avanza en ese sentimiento de tristeza y de pérdida, pues hay que indagar un poco más, ¿no? Hay que preguntarse, porque yo creo que todo lo que nos ocurre está hablando de que nos ocurre fuera, está hablando de lo que tenemos dentro, o de lo Mm, que nos está pasando dentro. Y a lo mejor esa persona, pues, estaba apoyándose demasiado en ese animal, porque tenía una falta de cariño, o porque tenía una falta en algún ámbito de su vida, y lo suplía con ese animal, que no quiere decir que no le quisiera. O sea, nosotros podemos querer a una persona o a un animal y a la hora de fallecer, no tiene por qué ser un duelo doloroso y de echarle de menos, porque cuando tú amas a alguien, lo llevas dentro. mm, No se va a su cuerpo físico, pero ese ser te acompaña siempre. Estás, bueno, triste el tiempo que necesitas, pero no lo retienes dentro de ti. No te apegas a mm. esa figura. Cuando hay un apego excesivo, es posible que haya un problema. Y lo que yo les digo es la mejor manera de honrar a ese animal es profundizar en ese sentimiento que te está diciendo. ¿Por qué estás sintiendo eso? Mm. Y utilizarle una vez más, ¿no? Porque siempre los utilizamos para sentirnos bien, para Eso es verdad. pues utilizarle una vez más para llegar a un autoconocimiento que te libere a ti, pero que le libere a él. Ya, estás hablando también de la liberación del alma, ¿no? De que cuando te apegas tanto a un animal no dejas que se vaya. Claro, claro, es que ya te digo, el amor no tiene apego. El amor verdadero, el amor incondicional, está siempre. Mm, El apego es una cosa de nuestras carencias. Entonces, bueno, pues, en ese momento el animal te hace un servicio más y te lo está mostrando. Te está diciendo: "Oye, mira, aquí pasa algo". Wow, qué tema más interesante, Eva, porque además el tema de la muerte, que es uno de los temas tabú Mm, de nuestra sociedad, que no se habla de ello, no se habla en animales, pero es que tampoco se habla en humanos. O sea, hay una negación total hacia la muerte. sí, absolutamente, absolutamente. Entonces, mira, justo además esta semana, que no hay casualidades, ¿no?
una amiga me estaba enviando pues un grupo de chicas en Cataluña que han creado una empresa ahora para acompañar en el duelo, pero de otra manera, para poder Sí. hablar de la muerte, eh, para poder prepararse, para poder hacer una despedida como tú quieres o como la persona hubiera querido y de otra forma, pero sobre todo poder hablar de la muerte, que es que no se habla de ella, ¿no? Ujú, qué curioso, sí. Es así, eh, parece ser que hace a lo mejor, pues por el 1800 o por ahí, la muerte era diferente. Incluso, bueno, cuando se ajusticiaban las plazas y Mm, los ahorcados, que se hacía una cosa colectiva, que los niños iban a verlo. La sí. muerte, se percibía de otra manera, no sé, era como el pan nuestro de cada día, estaba conviviendo con ellos. Pero en nuestra época, en nuestros días, eso se ha ido, escondiendo un poco, ¿no?, debajo de la alfombra para no tener ese dolor. Y sí, es verdad que nos cuesta. Eso los animales, nos vuelven a dar, otra lección, porque para ellos la muerte la aceptan y de manera natural, se van apagando, van soltando esa energía, van soltando su cuerpo físico, y si les dejamos y no intervenimos por pena, por dolor, por no quiero que sufra. Es verdad que hay enfermedades que hay que intervenir para paliar el dolor, pero te diría, o me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, mm, deberíamos de dejar partir al animal de manera natural. ¿Sabes? Sin ponerle la eutanasia humanitaria que llamamos, en el sentido de que ya te digo, tenemos tendencia a intervenir demasiado pronto para que no sufra, pero en realidad es para que no suframos nosotros, Sí, ¿sabes? has dado en el clavo, Sí, totalmente de acuerdo. o sea, nos duele mucho ver cómo antes, el perrito bajaba, subía, saltaba, y ahora está todo el día durmiendo y no quiere comer, y eso nos duele, pero ¿por qué? Es normal, Buena es pregunta, sí. normal. Claro, Ha de ser así, tiene que desprenderse del cuerpo físico y debe de ir dejándolo poco a poco. sí, Entonces, muchas veces se interviene y bueno, no sabemos el daño que podemos estar causando, porque todo esto es algo desconocido, no. Pero bueno, volviendo al tema de la muerte, sí, es algo oscuro que merecería la pena mm, tratar. sí, merecería la pena hablar de ello. Yo la verdad es que, bueno, supongo que tú también, he pasado la muerte de varias de mis mascotas, ¿no? La última, el perrito que tenía antes de Tokio, que era Nilo, y también se puso ya muy malito, estuvo unas semanas, un par de semanas que ya no podía caminar, y yo también pienso como tú y dejamos que llegara la muerte natural. Y él ya no comía, estuvo 2 semanas sin comer y apenas se movía, hasta que ya un viernes por la mañana, recuerdo, pues que yo me levanté y estaba en el porche, ya llevaba 3 días en el porche y ya no quería entrar en la casa, eligió morir ahí y ya se había ido. Y mi gato, Bribón, salió, fue, lo olió y me miró, entró para casa como diciendo, dame de comer. Porque ya está, ¿sabes? O sea, es que es así. Ellos lo viven de esa forma tan Claro. natural, ¿no? Pues ya está, era su hermanito de siempre, pero ya se había ido y no pasa nada. Y me impresionó mucho, digo, fíjate, o sea, el gato con qué naturalidad ha aceptado la muerte, ¿no? Mm. De hecho, lo primero, cuando lo llevamos al veterinario para hacer la eutanasia, el animal ya no muere en su casa. Eso Cierto. es lo primero. Y lo segundo, los demás animales que se quedan en casa, ahí sí que dicen dónde está. Se ha ido, se ha marchado. Oh, Hay muchos que luego, están buscando, están maullando, preguntando, oye, el amigo, ¿sabes? Sí, sí. fíjate qué interesante, Lo mismo que no me lo había claro, planteado, pero claro, es verdad, si no, Bribón lo hubiera estado buscando, claro. exacto, Wow. exacto.
Sí, sí. Yo he pasado ya por varias situaciones de estas y sí, tengo clarísimo que además, hablando ya de un plano más espiritual, las puertas se abren cuando se tienen que abrir. Entonces tú estás adelantando esa entrada del alma y muy bien lo has dicho, no sabemos lo que pasa al otro lado, hay un gran desconocimiento. Claro, aparte de que cuando se interviene, normalmente se pone un tranquilizante o una sedación, dependiendo, porque hay luego otras manipulaciones que claro, el propietario no desea ver o no quiere que sufra o no quiere que... Entonces, esa sedación yo creo que incluso igualmente le perjudica al animal a la hora de estar en ese otro plano, porque está en ese otro plano, pero su cuerpo físico está drogado. Wow. Entonces, yo pienso que las personas nos debe de pasar algo parecido cuando desencarnamos, que si estamos con el cuerpo físico drogado, pues no sé, es como un lastre. No tienes toda tu lucidez, no tienes toda tu conciencia contigo. Y bueno, la verdad que es un tema que daría para otro, para otro Vaya, vídeo. es súper interesante esto. Bueno, tenemos que hablar más veces, desde luego. No os preocupéis que vamos a volver a llamar a Eva para hacer más entrevistas porque ya habéis visto que es un pozo de sabiduría esta mujer. La verdad es que da gusto hablar contigo porque es que se van abriendo temas que es que esto es infinito, ¿no? No solo por los animales, sino también por la parte humana, que hay tanto por descubrir y tantos temas de los que hablar, que la verdad es que sí, es apasionante. Bueno, Eva, antes de despedirnos, me gustaría que dejaras un contacto, un correo electrónico, para que si alguien quiere contactar contigo para hacer una biodescodificación animal, pues que puedan encontrarte. El correo se llama B de Barcelona, D de Dinamarca, en animales, proyectolinda@gmail.com. Es un poquito largo. Muy bien, ahora lo pongo yo aquí abajo Y en... nada, sí, exactamente. Cualquier cosita que le pase al bichito y queréis ver el mensaje que trae esa enfermedad o ese síntoma o incluso el duelo para honrar su partida, pues yo encantada. Qué maravilla. La verdad es que es una suerte tener a personas como tú que ya están viendo el mundo del animal desde otro punto de vista, que es tan necesario, no solo de tratar el síntoma, no solo de mirar el cuerpo, sino ya de empezar a tener en cuenta otras cosas de los animales, sus emociones, sus relaciones con otros seres vivos, con las personas que conviven con ellos. Bueno, creo que la verdad es que es una suerte tenerte, Eva, y tener a personas como tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmela, por darle espacio a todo esto. Bueno, un placer y nada, nos vemos muy prontito en otro espacio de entrevistas, a ver a quién vamos a llamar. Y un gusto tenerte, Eva. Un abrazo gigante. A vosotros. Chao. Chao.